Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy martes, en la que continuamos estudiando las cartas de Pablo a Timoteo. Estamos a las finales de la primera carta. Hoy día, de todas maneras, terminaremos el poquito que falta y entraremos a la segunda carta. Vamos a ver, luego viene la carta de Tito. Si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ver cómo se desarrolla la sesión. Pero antes de comenzar, encomendémonos al Señor con una oración. Va a estar a cargo de nuestro hermano Graciano. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Graciano. Hermanos, entonces, continuamos con la última parte de la primera carta de Pablo a Timoteo. Hemos estado leyendo las últimas 2 semanas esta carta y más de 2 semanas. Incluso nos quedamos bastante en el diálogo, pero bienvenido sea el diálogo. No hay apuro. Hemos estado viendo a Timoteo. Timoteo es una persona en este momento mucho más joven que Pablo y es una persona en la que Pablo confía absolutamente. Le tiene un tremendo cariño, además. Y como hemos estado conversando, Pablo le encarga a Timoteo la comunidad de seguidores de Jesús, la iglesia en Éfeso. Pablo había estado antes en Éfeso y por lo menos, de acuerdo al recuento que se hace, por lo menos estuvo 3 años en Éfeso él mismo, pero luego siguió su labor misionera en otras ciudades y dejó encargado a Timoteo como cabeza de esa comunidad, como cabeza de esa iglesia. Entonces le envía esta carta, 2 cartas, la primera y la que viene luego, la segunda, le envía esta carta con instrucciones precisas. A ver, continuamos entonces el estudio. Capítulo 5, el amor fraterno. ¿Quién puede leer? Es cortito. Yo leo. ¿Lo puedo El leer? amor fraterno. No reprendas a un anciano, sino exhórtalo como a un padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a los jóvenes como hermanas, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Ujú. Gracias, Beatriz. Cortito pero lindo, ¿no? No reprendas a un anciano, sino exhórtalo como a un padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Esa relación, esa calidad de relación a la que nos invita Pablo. Y bien puesto entonces el título de la perícopa, el amor fraterno. Un amor en el que se transmite un absoluto respeto por el otro, sea quien fuere, más viejo, más joven. A ver, y acá son 2 diapositivas. En particular voy a hablar de las viudas. Bueno, Pablo, yo puedo leer. Ya, Luisa, gracias. Ok. Honra y atiende a las viudas que realmente están necesitadas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
Estos deben aprender primero a cumplir con sus deberes familiares y a ser agradecidos con sus padres, porque eso es lo que agrada a Dios. Hay viudas que lo son realmente porque se han quedado solas y tienen puesta su confianza en Dios, consagrando sus días y noches a la súplica y a la oración. Pero la que lleva una vida disipada, aunque viva, está muerta. Incúlcales esto para que sean irreprochables. El que no se ocupa de los suyos, sobre todo si conviven con él, ha renegado de su fe y es peor que un infiel. Para estar inscrita en el grupo de las viudas, una mujer debe tener por lo menos 60 años y haberse casado una sola vez. Que sus buenas obras den testimonio de ella. Tiene que haber educado a sus hijos, ejercitado la hospitalidad, haber lavado los pies a los hermanos, socorrido a los necesitados y practicado el bien en todas sus formas. Continuamos. No inscribas, en cambio, a las viudas más jóvenes, porque cuando los deseos puramente humanos prevalecen sobre su entrega a Cristo, quieren casarse otra vez y se hacen culpables por faltar a su compromiso. Además, si no tienen nada que hacer, acaban yendo de casa en casa y se dedican a charlar y a curiosear, ocupándose en lo que no les importa. Por eso quiero que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos y atiendan a sus obligaciones domésticas, para no dar lugar a la maledicencia de los enemigos. Algunas de ellas ya han abandonado el buen camino y siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene viudas en la familia, que se ocupe de ellas. De esta manera, la iglesia no las tendrá a su cargo y quedará libre para atender a las que están realmente necesitadas. Gracias, Luisa. A ver, vamos a revisar esta perícopa larga de las viudas, pero está muy clara, ¿no? No sé si tuvieran algún comentario, varias cositas nos dice. Separa a las viudas un poco, lo primero por edad, ¿no? Mayores de 60, menores de 60. Y luego de las menores de 60, las viudas jóvenes. Y a las viudas jóvenes les recomienda casarse. Luego las separa viudas con hijos varones y viudas sin hijos varones, que serían realmente las más necesitadas. Porque en el caso que tenga hijos varones, les encarga a los hijos varones el cuidado de sus madres. Entonces, bien claro cómo se organiza y cómo organiza la comunidad en esta instrucción que Pablo le da a Timoteo. ¿Para qué? Para que a su vez Timoteo la transmita a la comunidad en Éfeso. Graciano, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias. O sea que Pablo le encargaba a Timoteo que se haga cargo de las viudas, o sea, él como cabeza de la iglesia y como iglesia tenían que atender a las viudas y claro, para eso pone requisitos, ¿no? Cuál debe ser atendido y cuál no. Y entonces es lo que ahora se conocería como la labor que hace la iglesia de atender a los, por ejemplo, a los mayores de edad, ¿no? Que hay tantos lugares donde la iglesia los atiende. Claro, claro, Graciano. Pero aquí Pablo, bien clarito al final dice, para que la carga no sea tan pesada, aquellas viudas que sus hijos la pueden soportar, que sus hijos lo hagan para no cargarla tanta a la iglesia. Y que a la iglesia le quede la carga de las viudas mayores y sin hijos. Al final lo dice. De esta manera, la iglesia no las tendrá a su cargo y quedará libre para atender a las que realmente necesitan. O sea, este tema va mucho más allá de lo espiritual, va a lo concreto. Es una instrucción práctica, ¿no? Y luego las viudas jóvenes que se casen, para que no acaben yendo de casa en casa y se dediquen a charlar y a curiosar, ocupándose de lo que no les importa, ¿no? Bien, bien claro. Un problema que Pablo ve y que hasta ahora se ve, es que no solamente con la mujer, el hombre también, ¿no? La mujer o el hombre que no tiene nada que hacer se dedican al chisme. Y es una cosa terrible. El chisme es... Claro, en la Biblia me van a decir, en la Biblia nunca he leído nada que diga chisme, pero es que la palabra que usa la Biblia es murmurar.
pero es equivalente. La murmuración, ese sí se lee más de una vez. Y se lee sobre todo en la carta del apóstol Santiago. La murmuración es el chisme. Y es un pecado para la iglesia. Manuel Pablo, disculpa, una pregunta. ¿Por qué dice, bueno, en mi Biblia, ¿no? Excluye a las viudas jóvenes porque cuando la sensualidad las aparta de Cristo quieren casarse otra vez y se hacen culpables de haber faltado a su compromiso? ¿A qué compromiso han faltado si están viudas? No, 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 se refiere al compromiso de dedicarse a la iglesia. No, o sea, la mujer enviuda y dice, voy a dedicarme a la iglesia. Y se compromete y luego falta porque se vuelve a enamorar. A eso se refiere, ¿no? O sea, si la mujer es en edad de volverse a enamorar, que se enamore, que se vuelva a casar. Está libre de hacerlo y no falta a nadie. Pero no vaya a ser que la mujer joven se comprometa con su iglesia y luego no cumpla porque está con una nueva pareja, ¿no? Eso es. A ver, entonces avanzamos. Los presbíteros, capítulo 5 seguimos. Los presbíteros son lo que vendrían a ser hoy los sacerdotes. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. Los presbíteros. Los presbíteros que ejercen su cargo debidamente merecen un doble reconocimiento, sobre todo los que dedican todo su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza, porque dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitas acusaciones contra un presbítero, a menos que estén avaladas por 2 o 3 testigos. A los que incurran en pecado, repréndelos públicamente, para que sirva de escarmiento a los demás. Delante de Dios, de Jesucristo y de sus ángeles elegidos, te ordeno que observes estas indicaciones, sin prejuicios y procediendo con imparcialidad. No te apresures a imponer las manos a nadie y no te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Gracias, Graciano. ¿Comentario, hermanos? El segundo párrafo importante. No admitas acusaciones contra un presbítero, a menos que sean avaladas por 2 o 3 testigos. Es que hablar mal no es de ahora, ¿no? De siempre. Y hablar mal incluso de un sacerdote, de un presbítero. Se levantan calumnias y si uno cree ciegamente, cándidamente, de verdad que puede hacer un tremendo daño. Y es lo que Pablo está tratando de alertar. Guillermo quiere intervenir. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Luisa. Manuel Pablo, si bien es cierto que no está bien hablar de los demás, en algunos lugares, yo por ejemplo he tenido la oportunidad, de vivir en tantos sitios, en algunos de ellos, pocos, pero algunos, era evidente, público y notorio los errores y la vida equivocada que llevaba alguno u otro presbítero. Pero lo que no está bien es hablar de ello, porque los que tienen que ocuparse de lo que recomienda Pablo, dice, repréndelos públicamente, o sea, al jefe de la iglesia local le da esa potestad, ¿no? ¿Es así? Claro, claro, porque se está dirigiendo a Timoteo, ¿no? Sí, Gracias. gracias a ti. Y esto de acusaciones contra un presbítero es un tema más corriente de lo que uno cree. No sé si han leído el día de hoy, veía en YouTube que tenemos información calientita de un obispo en México
que acaba de ser destituido por el Papa, estaba en ejercicio. Le faltaba un poquito para la mayoría de edad y pasar al retiro, ¿no? Y aún así, el Papa no ha querido esperar ni un día más y lo ha sacado. ¿Y qué había contra ese obispo? Acusaciones de mal manejo financiero, miren. O sea, no acusaciones de encubrir pederastas, no acusaciones de índole sexual, acusaciones de manejo de dinero al obispo. Y el obispo ha hecho su última misa ayer, que la han grabado obviamente y se ha difundido. Y el obispo en la homilía se defiende y se despide. Parece que era un sacerdote muy querido en su localidad y se ha despedido defendiéndose. Respetando la decisión del Vaticano, la acepta, pero dice no es justo. Y quiero decir por qué. Y él explica desde su punto de vista el manejo que ha hecho, en el cual, según él explica, en todas las obras que ha hecho la iglesia, se ha ahorrado por lo menos el 50% de la inversión. En fin, lo comento nada más, está ahí en las redes, un obispo de México, pero acusaciones contra un presbítero es una cosa que ocurre tan seguido. Y el Vaticano es muy sensible. Entonces, habiendo la acusación, muchas veces no dice, a ver, tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. En el caso del Vaticano, no. Cuando hay sombra, te separo y después que siga la investigación. Pero te separo. Un caso muy sensible para nosotros, casi todos los que estamos en Lima, es el caso del ex cardenal Cipriani, que tenía una acusación y el Vaticano no ha llegado a aprobarla y lo separó. Y es un tema que le dolió mucho y mucha gente se fastidió, es un tema delicado. Pero lo comento, ¿no? O sea, la iglesia es muy sensible a temas así. Y cuando hay una denuncia, normalmente la acepta, separa a la persona que está en duda, porque la cabeza no puede estar en duda. Miren, es bien duro. Y en ese sentido tiene que ver eso que dice Pablo. No admitas acusaciones contra un presbítero a menos que sean avaladas por dos o tres testigos. Miren de qué antiguo es este problema. Acá estamos hablando de la iglesia naciente con Pablo. Y ya estaba el problema. Miren. Verónica va a intervenir y luego Guillermo. Por favor, si puedan activar su micrófono. Sí, buenas noches con todos. Yo justamente estaba viendo aquí en esta parte que dice, no te apresures a imponer las manos a nadie, no te hagas cómplice de los de pecados ajenos. Es decir, que finalmente ahora la posición que sería pues de Timoteo sería de los obispos y ellos cuando imponen las manos a los sacerdotes finalmente también se hacen responsables de las faltas de los sacerdotes. Claro, pero ni que es como decir avalar. Imagínate que en tu medio, entre tu gente conocida en general, imagínate, hay una persona de mala reputación, con malos antecedentes, y él te pide un aval para el banco. Y tú dices, ¿a dónde tengo que firmar? Y firmas a ojos cerrados. El grave riesgo es que tú terminas asumiendo esa deuda, el aval, ¿no? Entonces es un poco esto. Imponer las manos de parte de un obispo, no te hagas cómplice del pecado ajeno, no avales a ciegas. O sea, cuidado a quién avalas, porque muy probablemente termines tú pagando la deuda. Por ahí lo entiendo yo. Ah, Ten ok. cuidado a quién avalas, ¿no? A quién respaldas, al lado de quién te pones. Hay un dicho que por mucho menos acusa. Y dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Imagínate aquí, ¿no? Dime a quién impones las manos y te diré quién es Claro, mucho más fuerte, ¿no? O sea, cuidado con estar avalando a cualquier sinvergüenza. Abre los ojos, ten cuidado, infórmate bien. No te apresures en las decisiones, ¿no? Guillermo. Gracias, Luisa.
Manuel Pablo, en el caso que mencionaste, el ex arzobispo de Lima, eh, la acusación es de la propia víctima, quien recién eh, se liberó de la presión interna, de la vergüenza, etcétera, con la que cargaba después de 20 años. Y él dirigió por recomendaciones de personas allegadas una carta al Santo Padre, ¿no? Que le llegó al Papa Francisco. De manera que es la propia víctima la que ha denunciado ese abuso. Y claro, por supuesto, el acusado se ha negado, ¿no? Eh, porque lamentablemente pues no hay capacidad de reconocer lo que uno ha hecho mal, ¿no? En muchas personas. Y lo que mencionaba sobre eh, esta perícopa, el tema de la formación sacerdotal es un tema vertebral, diría yo, dentro de la Iglesia Católica. Y como tal, la Iglesia ha modificado eh, todo lo relacionado con la formación de los futuros presbíteros. De manera que ahora quienes son ordenados como presbíteros por el obispo han tenido que pasar previamente por las órdenes sagradas menores y por un tiempo en el que eh, se someten ellos mismos a una reflexión personal y llevan el aconsejamiento de, de lo que se puede llamar un padre espiritual, ¿no? Entonces, cuando el obispo ordena presbítero a un diácono, lo hace respaldado por el seminario del que procede y, y por los mentores, ¿no? Entonces, por eso es mucho más difícil y más escaso ahora ver tantos casos lamentables que se han dado como consecuencia del seguimiento equivocado de una vocación que no era cierta. Había muchos factores por los cuales los jóvenes eran empujados por sus familias o por los párrocos o algunas veces incluso por los obispos para tener más vocaciones al seminario. Y finalmente no tenían el carisma y sin embargo se ordenaban sacerdotes y por eso tenemos en la historia casi reciente de nuestra Iglesia Católica todos los escándalos que han habido en tantos lugares del mundo, ¿no? De los cuales felizmente el Papa Francisco recién, como jefe supremo de la Iglesia Católica, ha pedido perdón a las víctimas y a sus familiares. Ningún otro pontífice anterior lo hizo, a pesar de que lo sabían, porque eso era escandalosamente público. Gracias. Gracias, gracias, Guillermo. Perdón, Manuel Pablo, quería agregar con relación a lo que mencionan acá de esta perícopa, los problemas que se ven en los presbíteros son los problemas del ser humano en realidad. El presbítero es un ser humano que ha sido escogido, ha sido ordenado, etcétera. Tiene, tiene el apoyo del Espíritu Santo de una manera especial por haberse ordenado. Pero así todo pasan las cosas porque debajo hay un ser humano de carne y hueso finalmente, ¿no? Y como dice el dicho, la ocasión hace al ladrón. A veces las ocasiones hacen que el tentador está detrás de ellos antes que de nadie más, porque como son los elegidos de Dios para rendirle culto a través de su ministerio sacerdotal, es a quienes quizás busca primero, ¿no? Para que caigan en la tentación. Gracias. Gracias, gracias, Guillermo. Importantes las reflexiones. Entonces nos quedamos con esa idea. No te apresures a imponer las manos a nadie. No te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro, dice Pablo. A ver, comenzamos.
Acá terminamos el capítulo 5. Advertencias personales. A causa de tus frecuentes malestares estomacales, no bebas agua sola. Toma un poco de vino. Los pecados de algunas personas son notorios que no necesitan ser llevados a juicio. Los de otras, en cambio, solo se descubren después. De la misma manera, las buenas obras están a la vista, y las que no lo son ya se pondrán de manifiesto. Gracias, Verónica. Interesante bueno, hay que ver con la circunstancia de la época, ¿no? A causa de tus frecuentes malestares estomacales, le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué problema tendría Timoteo en el estómago? ¿Diarreas? ¿Qué sería? Algo que no sabemos, pero le dice, no, no bebas agua sola, toma un poco de vino. Les digo, entender esto en términos actuales no es tan fácil. Estamos dudando de la calidad del agua en ese momento. Era agua absolutamente potable, pura y limpia, o era un agua que no ayudaba tanto, en fin, no tenemos elementos. Y luego lo otro, lo que habla de los pecados de algunas personas que no están a la vista y se pondrán luego de manifiesto. Pero al final recordemos una frase relacionada que tiene que ver con que por los frutos los conoceremos. Entonces los frutos malos se van a notar al toque o se van a notar después. Pero ¿a qué nos lleva esto? A estar alertas, a estar a la expectativa, al estar vigilantes, para conocer los frutos de unos y otros. Como digo, unos frutos a la vista son malos, otros frutos no van a verse malos sino hasta después. Malas influencias, malas amistades, malas compañías. Eso no se ve inmediatamente. Pero una mala amistad, una mala compañía, definitivamente finalmente va a incidir en ti de manera negativa. Graciano, por favor, activa su micro. Gracias. No olvidemos que en esa época el vino se le consideraba también medicina. Y claro, el que tomaba todos los días y en exceso ya pues sufría los otros efectos, ¿no? Pero era una medicina que se usaba en esa época, por eso tal vez le recomendaba beber vino. Claro, Graciano, ¿no? Definitivamente hay algo con eso. El vino, tú sabes cómo se elabora, y un vino bien hecho, tú puedes decir tiene tal calidad. Pero el agua que solamente se recoge de un pozo, ¿de qué calidad es? Habían laboratorios para hacer análisis de la calidad del agua, no había, ¿no? Entonces, quizá por ahí va la cosa. Manuel Pablo, una pregunta. Además, lo que dice Graciano, ¿no? Que es el tema del vino como medicina. El efecto medicinal, recordemos incluso la parábola del buen samaritano, con el hombre que queda mal herido, y con qué locura el buen samaritano, con el vino que cargaba en su mula. Sí, sí, Luisa. Bueno, tomaremos vino entonces. Me encanta. Pero la pregunta era, tú dices, claro, que una persona que es una mala influencia influye en ti, valga la redundancia, pero al final creo yo que la decisión es mía, porque yo tengo el libre albedrío de decidir si esa persona va a influir mal en mí, yo voy a seguirla, porque yo pienso, ¿no? A la hora que Dios quiera, me vaya al cielo, le digo a San Pedro, me dice, ¿y tú por qué has cometido, oh Jesús, por qué has cometido ese pecado? Yo no, él me dijo que lo hiciera. Ah, ok, no voy a cargar mi culpa al otro, no es mi decisión de seguir algo que esté mal. Claro que puede influenciar, pero hay que hacer una introspección, ¿no? Y decidir que eso no me va bien, creo yo. Luisa, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y a ese punto, en esa línea de reflexión y llevándolo al extremo, es como decir, en el juicio, en el momento del juicio particular, y el Señor te pregunta y me pregunta, ¿y por qué hiciste esto? Yo no digo señalo a otro, pero puedo señalar a un otro que es el diablo y decir, él
El diablo me tentó. Y en la misma línea de tu reflexión, ¿eso vale? ¿Valdría en tu juicio particular decir, cedí a la tentación del demonio? Pero en la misma línea de lo que tú dices. ¿Y por qué cediste? Finalmente estamos nosotros, cada uno consigo mismo, para decidir el curso de acción que emprende. ¿Sigo el camino para la derecha o para la izquierda? Depende de ti. No que el amigo, que la pareja. Adán diría porque Eva me tentó. Eva dice porque la serpiente me tentó. Nosotros decimos porque el demonio me tentó. En la misma línea, ¿vale eso como excusa? Me hace acordar cuando el juicio de Nuremberg terminó la Segunda Guerra Mundial y el mundo juzga a los nazis por la muerte de 6 millones de judíos. Y muchos de ellos se excusaban en el juicio, el histórico juicio de Nuremberg en Alemania, ¿no? El histórico juicio, la respuesta de muchos oficiales alemanes era: yo recibía órdenes. Entonces, ¿la responsabilidad es del que me daba la orden? No, la responsabilidad es de cada uno. No que el diablo me tentó, que mi amigo me dijo, que Eva me dio la manzana, que mi jefe me dijo. Al final es cada uno consigo mismo. Como dice Luisa, absolutamente, pero hay que ser claro, claros en el concepto. Lo otro es una excusa infantil. Y lamentablemente mucha gente irá al juicio, a su juicio particular con la idea de que se va a salvar señalando al otro, ¿no? Al final a la pareja, porque hasta a la pareja le echamos, ¿no? Adán, ¿tú por qué comiste? Porque esa que me diste por mujer, esa me tentó. Somos unos campeones zafando del problema. Pero para Dios eso no cuenta. Al final somos, como dice Luisa, nosotros ejercemos nuestra libertad. Y en el ejercicio de nuestra libertad tenemos la responsabilidad nosotros. No es excusa el diablo. Señor, tú sabes que el diablo existe y anda tentando. ¿Y tú por qué caíste? Ese es el tema. A ver, avanzamos y hay comentarios. Capítulo 6, que es el capítulo final de esta primera carta de Timoteo. Los esclavos. Está hablando de grupos sociales. Ahora le toca el turno a los esclavos. Yo leo. Los esclavos. Si los esclavos consideren a sus dueños dignos de todo respeto, para que el nombre de Dios y su doctrina no sean objeto de blasfemia. Y si sus dueños son creyentes, que no los respeten menos por el hecho de ser hermanos. Al contrario, que pongan mayor empeño en servirlos, que así benefician a sus hermanos queridos en la fe. Enseña todo esto e insiste en ello. Gracias, Betty. Y se acuerdan, esto nos hace recordar algo que leímos hace poco, que es la carta de Pablo a Filemón. ¿Se acuerdan? Y el esclavo Onésimo que regresaba donde Filemón. Y se arma toda esa escena tan clara para Pablo. ¿Cómo le pide él a su gran y cercano amigo Filemón que reciba a Onésimo como a un hijo, como a un hermano, ¿no? Onésimo que te era inútil, ahora va a serte muy útil. Le dice Pablo, ¿cómo ha sido para mí? Bueno, acá le hablo a los esclavos entonces. Que los esclavos consideren a sus dueños dignos de todo respeto. Desinterés pastoral. Si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo,
ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias. Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés, porque nada trajimos cuando vinimos al mundo y al irnos, nada podremos llevar. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. Gracias, Graciano. Miren qué importante esto, ¿no? Donde pones tu interés, ahí estará tu corazón. Y decía Jesús en el Sermón de la Montaña, nadie puede seguir a dos amos porque terminará amando a uno pero odiando al otro. Y Jesús concluye y dice, nadie puede seguir a Dios y al dinero. Miren cómo se relaciona con esto, ¿no? Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que nos precipitan a la ruina y a la perdición. Y añade, la avaricia es la raíz de todos los males. Y la avaricia es ese deseo de poseer. Por el hecho de poseer, no es porque tienes que alimentarte y para llevar pan a tu familia. La avaricia es mucho más que eso. Es acumular, es tener por tener, es contar los millones, ¿no? Mientras más millones, más contento estoy. Y eso se ve mucho hoy, pero miren, ya estaba presente en tiempos de Jesús y de Pablo, que son casi contemporáneos. La avaricia es la raíz de todos los males. Al, al principio habla de la persona que está ávida de discusiones y de vanas polémicas, eso también, ¿no? Eso de ser discutidor. Por eso cuando algún hermano me dice, a mí me interesa conocer esos temas y profundizarlos como lo estamos haciendo, para poder discutir con los protestantes. Yo digo, discutir, polemizar, ¿sirve para algo? Yo digo, si al final discute con un protestante para jalarlo a nuestra iglesia, en buena hora. Pero si es por el deporte de discutir, es una pérdida de tiempo. Si él no va a cambiar su posición y tú tampoco la tuya, se convierte en una discusión estéril, inútil. ¿Vale la pena? Pablo lo define como vanas polémicas, polémicas inútiles, por gusto, perder tiempo. Y no solamente pierdes tiempo, te ofuscas. Incluso, no sé si ustedes han pensado en esto, pero resulta evidente que cuando uno discute, la posición inicial se hace mucho más grave. O sea, si al comienzo tú y la otra persona están un poquito distantes, al final de la discusión terminan bien lejos uno del otro. O sea, la distancia se extrema, se marca. Si la distancia era un hilo, se hace pues un precipicio. Entonces, ¿qué valor tiene? No solamente que es nulo, sino que incluso es negativo. La distancia entre dos personas luego de una discusión normalmente termina en más distancia. Ojalá que fuera, no. Yo voy a discutir con él para acercarnos. Y eso no es discutir, eso es dialogar. Entre dialogar y discutir hay una diferencia de la que tenemos que ser conscientes.
Graciano, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias. Manuel Pablo, una consulta. Este, hay alguien que me comentó, me dijo, ¿no? Oye, si no fuera por el dinero que se produce en el mundo, no habría, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, la cura para el cáncer, porque o las vacunas, ¿no? Para obtener esas vacunas se ha gastado mucho dinero, porque no se puede hacer sin dinero. Entonces, de todas maneras es necesario el recurso, ¿no? El recurso económico. Yo creo que depende también de qué es lo que tengamos en la mente, qué es lo que queremos hacer con ese recurso, ¿no? La avaricia es un mal uso, ¿no? Del recurso, pero si lo queremos destinar a buenas cosas, el recurso entonces es bueno, ¿no? El dinero. Claro, Graciano. Eso sucede con muchas cosas, ¿no? Es como decir la energía nuclear. Decir que la energía nuclear es mala sería una barbaridad, pero puede tener un mal uso, y de hecho lo hemos visto. La famosa bomba atómica y las bombas que vienen después, que ojalá nunca detonen, pero entonces hay cosas que dependiendo del uso pueden ser buenas o malas. La cosa no es mala por sí misma, es el uso que le damos. Miren el celular. Para mí es el ejemplo que tenemos más cerca a todos. El celular con el multimedia es una maravilla absoluta. Tú tienes un pariente, un amigo en el otro extremo del mundo y cuidando la hora, aprietas un botón y te comunicas con él, con ella. Y gratis, si haces una llamada por el medio que se usa tanto, ¿no? Entonces, el celular es una maravilla, pero ya sabemos el efecto de usarlo mal. Es una desgracia que embrutece, que a uno le hace mucho daño, incluso los niños, ¿no? Ahora recomiendan mucho alejar los celulares de los niños. En fin, miren cuántas cosas tenemos cerca que pueden ser usadas para tanto bien como también para tanto mal. Pasa lo mismo con el dinero. A ver, avanzamos. Exhortación a Timoteo. En lo que a ti concierne, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de numerosos testigos. Yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Gracias, Cuchi. Y en primer lugar, gracias por haber corregido el comienzo. Yo omití el B, o sea, cuando dice, lo leíste bien, en lo que a ti concierne, hombre de Dios, me comí el B, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Cuchi la pescó al vuelo y la leyó bien.
¿Cómo le pido a Timoteo? Mantente limpio, sin mancha, irreprensible. Y los términos que usa para referirse a Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, que son términos que usamos mucho hoy, pero en aquellos tiempos son de primera vez. Y luego lo vamos a tener así con esa fuerza en el libro del Apocalipsis también. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Incluso lo dice único soberano. No, el Apocalipsis tiene esa característica. Le pone un montón de nombres a Jesús que son como adjetivos hermosos y que nosotros hemos tomado y en la iglesia los usamos mucho. Pero vienen de aquí, miren. Y hablando de Jesús termina diciendo, a Él sea el honor y el poder para siempre. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Una consulta. Aquí en la segunda línea del segundo párrafo menciona el testimonio de Jesús ante Poncio Pilato. Y ahora nosotros nos hemos enterado de ese diálogo entre Jesús y Poncio Pilato a través de los evangelios. Pero cuando Pablo escribía esto, todavía no habían los evangelios. O sea, él se enteró por otras fuentes, supongo, Claro, ¿no? claro. ¿Cómo se enteró de lo que pasó cuando Jesús estuvo frente a Poncio Pilato, ¿no? Claro, buen punto. Buen punto, Graciano. Y es que no olvidemos nunca que el Evangelio escrito es posterior a Pablo, pero el Evangelio oral ya está durante todo este tiempo. Hay cosas que ya la comunidad de seguidores de Jesús en las diferentes ciudades ya comparten. Que luego eso se pone por escrito y es el Evangelio como lo conocemos. Pero los conceptos ya estaban, ya estaban. Guillermo, activa su micro, por favor. Gracias, Luisa. Manuel Pablo, no hay que olvidar de que la conversión de Pablo se produce con una aparición de Cristo resucitado. O sea, ya Cristo había pasado por todo y todo eso era de conocimiento de sus apóstoles y se había manifestado a la comunidad cristiana que iba creciendo, ¿no? Esa es la forma como él tiene conocimiento del testimonio del Señor Jesús ante Poncio Pilato. Gracias. Gracias, Guillermo. Sí, que además, si recordamos el Evangelio en sus cuatro versiones, el diálogo entre comillas entre Jesús y Pilato es muy corto, muy breve. Bueno, con Caifás, cero. Jesús no le contesta nada, pero a Pilato, muy poco. Prácticamente cuando Pilato le dice, tú eres el rey de los judíos, y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Pero después casi no hay más diálogo, ¿no? Pero ese es el buen testimonio ante Pilato, miren. Tú eres el rey, tú lo has dicho. Ese es un tema para conversar amplio. ¿Por qué en el momento del juicio que enfrenta a Jesús, primero ante los jefes judíos y luego ante los jefes romanos, por qué no se defiende? Porque no lo hace, no lo hace, no se defiende, no alega nada. Y es un tema para meditar y conversar en otro momento, cuando se toque específicamente el tema. De repente en la carta a los romanos, no sé, pero es un tema bien interesante. En el primer párrafo, cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna.
a la que has sido llamado y en vista a la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de numerosos testigos. Importantísimo lo que le dicen, ¿no? Entre esos testigos de la profesión de fe que hace Timoteo, está el mismo Pablo que escribe esta carta. O sea, cuando le dice, esta profesión tuya de tu fe en presencia de testigos, podría añadir, coma, entre los cuales estaba yo mismo. Él estuvo, nadie le contó. Él ha visto la convicción, la entrega y luego el compromiso de Timoteo. Por eso que le tiene un tremendo cariño, ¿no? A ver, avanzamos. Los ricos. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean orgullosos, que no pongan su confianza en la inseguridad de las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todas las cosas en abundancia a fin de que las disfrutemos. Que practiquen el bien, que sean ricos en buenas obras, que den con generosidad y sepan compartir sus riquezas. Así adquirirán en el futuro un tesoro que les permitirá alcanzar la verdadera vida. Bien, Graciano, gracias. Y vida con mayúscula, la vida eterna, ¿no? A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean orgullosos, que no pongan su confianza en la inseguridad de las riquezas, sino en Dios. Miren qué tal mensaje clarito, pero absolutamente potente. A los ricos que practiquen el bien, que sean ricos en buenas obras, que den con generosidad y sepan compartir sus riquezas. Acá me hace acordar algo que hemos mencionado y repetido cuando dice el profeta, el ayuno que le agrada al Señor es el compartir. Uno tiene la idea, y lo hemos conversado bastante, ¿no? Uno tiene la idea de que el ayuno, como se entiende mal, normalmente hasta en la misma iglesia, el ayuno es cerrarte la boca y morirte de hambre. Voy a hacer ayuno 3 días, paso, mano. Solamente voy a tomar sopita y agua. Terminas con una debilidad bien fuerte. Y si estás medio débil de cuerpo, te puede hacer un tremendo daño. Entonces uno ayuna como flagelándose. Uno ayuna como haciendo un gran sacrificio. Pero el profeta, no me acuerdo si es Jeremías o Isaías, pero nos enseña y nos dice, el ayuno que el Señor escoge, perdón, el ayuno que le agrada al Señor es el que compartas tus alimentos con los necesitados. Y esto mismo acá, ¿no? Pablo dice en el segundo párrafo, sean ricos en buenas obras, den con generosidad, sepan compartir sus riquezas. Qué importante. No está condenando el hecho de que la persona, por circunstancias, fue rico, heredó, la hizo él a punta de trabajo. No está criticando la riqueza por sí misma, pero ya hay advertencias por uno y otro lado. Cuidado, cuidado con que eso te atrape, y acá cuidado con que caigas en la angurria, en la avaricia. Comparte, sé generoso. Y en esa medida no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuánto bien puedes hacer? Pero si el dinero te atrapa, al final, ¿cuánto daño te puede hacer a ti mismo? Deja de mirar a los demás. Son tremendas reflexiones. Hermanos, y acá terminamos la primera carta de Pablo a Timoteo. Recomendaciones y despedida. Querido Timoteo, perdón, sigue. Querido Timoteo, conserva el bien que te ha sido confiado. Evita la impiedad de una vana palabrería.
y las objeciones de una pretendida ciencia, ya que por haberla profesado, algunos se han apartado de la fe. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Gracias, Karim. Evita la impiedad de una vana palabrería y las objeciones de una pretendida ciencia. Pero que por haberla profesado, algunos se han apartado de la fe. Es que esa es una advertencia que a veces no sabemos leer, pero yo los invito a pensarla cada uno consigo mismo. El discutir por discutir, eso te convierte en un mismo congresista, un político, y es simplemente el deporte de hablar y al final ganar la posición. Yo me siento feliz si es que te gano discutiendo, si es que te dejo sin argumento, si te, si demuestro a los demás que sé más que tú. O sea, eso es una vana palabrería, son objeciones de una pretendida ciencia. Entonces, si tú puedes hablar para ayudar a otro, para que se aclaren, para que corrijan alguna posición, en buena hora, para eso sí. Pero vana palabrería no sirve para nada. Si el otro no va a ceder en su posición y tú tampoco en la tuya, la discusión nos va a llevar a apartarse. Y ya parece hasta chistoso, ¿no? No sé, hay un sacerdote en Centroamérica, Colombia, o el padre Toro, que es bien conocidito, ¿no? Y le gusta discutir. Qué bandido, cómo le encanta, ¿no? Invita a protestantes y les hace unas ametralladoras de palabras y le contestan y esto y el otro. El protestante no deja de ser protestante, él no deja de ser católico, no sé. Y tiene su público que le encanta la bronca, ¿no? Como pelea de gallos. A ver qué gallo gana. Pero eso sirve, no sé, a mí no me aclara nada, pero si alguno de ustedes presencian esas discusiones, los aclara, a mí no me parece, y a mí no me gustan, les digo en lo personal. Claro, cada uno tiene su posición, pero a mí no me gusta discutir. Dialogar me encanta. Escuchar al otro, tratar de acercar posición, me parece lindo, pero discutir, no sé, no me suma, no me suma en nada. Y podemos discutir de mil temas, ¿no? Pero en particular de la fe, se hace hasta apasionado, se hace apasionado, uno termina definitivamente radicalizando su posición. Tú estabas lejitos del otro y luego de una discusión terminan lejísimos, hasta insultándose personalmente. Bien feo es. En la familia se distancian. Yo conozco casos de un hermano contra otro que se distancian a partir de la discusión. En la familia política o con el cuñado, que se distancia por una discusión. ¿Y cuál era el tema? Pucha, ¿vale la pena? ¿Valía la pena haber discutido por eso? A veces es el equipo de fútbol o un presidente de otro país. Yo he visto discusiones familiares con Donald Trump. ¿Qué miércoles es Donald Trump para nosotros? ¿No? Que puede darte color el zanahoria o no, o gustarte, pero que tiene que ver con nosotros. Pero la gente lo toma con tanta pasión. Y les digo, he visto en casos de familias que hasta se pelean, se distancian, dejan de saludarse. ¿Y cuál fue el tema? Donald Trump. ¿Cuál fue el tema? Putin de Rusia, ¿no? Que es un abusivo, que no es un abusivo, que es una víctima, que lo tentaron, que él cayó, la posición que fuera. He escuchado todas las posiciones. Él tiene la culpa, que Estados Unidos tiene la culpa, pero al final podemos dialogar, pero discutir. Que si la UTRI campeón, que si la Alianza, que gastó más plata y no consiguió nada, que cuál es mejor, y se apasionan y se pelean. Y se pelean y se distancian, y dejan de saludarse. Es increíble, ¿no? Entonces,
Si lo hablamos en términos de la fe, es mucho más, es mucho más. Hay que ser muy cautelosos, muy prudentes y actuando por amor, como Jesús nos enseña, ¿no? Pero a ver, doy la palabra a Luisa. Justo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, buenas noches. Justamente esta parte de la evita de la impiedad de una vana palabrería y las objeciones de una pretendida ciencia. Eso también se puede aplicar a casos donde, por ejemplo, teólogos o incluso sacerdotes creen más, digamos, en el cientismo, ¿no? Porque los milagros, digamos, no se pueden probar científicamente, ya dicen, es como si no creen realmente los milagros y le dan una explicación naturalista, ¿no? Porque es imposible que se prueben científicamente, porque para que la ciencia pruebe algo necesita ser repetido y comprobado. Y el milagro es una ocurrencia, digamos que no depende de uno, sino de Dios, ¿no? O sea, entonces, y de lo mismo del demonio, ¿no? Incluso llega a rechazar la existencia del demonio y, bueno, y se da porque, digamos, se meten en palabrerías y en cosas que en nuestro propio razonamiento o creyendo, digamos, en metiendo la ciencia dentro de la fe, ¿no? Como si la ciencia podría probar cosas de fe, ¿no? Lo cual no es el caso. Y muchas veces terminan perdiendo, por eso se apartan de la fe, ¿no? Ya terminan enseñando otra cosa que ya no es catolicismo, que ya no es cristianismo católico, sino eh, ya es otra cosa, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, Augusto. Y se ven si uno se mete un poquito, por eso yo les contaba, en mi experiencia personal, yo les hablo mucho de mi propia vivencia, y yo les decía, la teología, cuando hice mi maestría en teología, no me gustó. La Biblia me encanta, y me encanta leerla y estudiarla y meditar a partir de ella misma, pero la teología de verdad que aburre a mí, ¿ah? Por ejemplo, hay una discusión que hasta ahora está viva y cruda entre lo que llama, a ver, el tema es, no compliquemos con los nombres, pero el tema es, el pueblo de Israel es el pueblo original de Dios. Entonces nosotros decimos Israel es el pueblo de Dios. Pero luego viene Jesús y Jesús amplía el concepto y dice, no, mi pueblo son todos los que creen en mi palabra. Entonces tenemos como que dos posiciones. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel o el pueblo de Dios somos los cristianos. Hermanos, en eso, la teología tiene libros y libros y libros, ríos de tinta. Imagínense, ríos de tinta en el tema. Y cada posición tiene su nombre. El tema del pacto y el tema del dispensacionalismo. Y sobre eso pueden leer y ver y escuchar discusiones interminables. Y te digo, hermano, ¿cambia tu fe? No cambia nada. Por eso es que yo digo, no sé, y al final se convierte en vana palabrería. Claro, es interesante. Al nivel que yo les cuento, es interesante, oye. ¿Verdad, no? ¿El pueblo de Dios es el pueblo de Israel o es el pueblo cristiano? ¿Cambió o no cambió? ¿Es uno o el otro? ¿O también son los dos? En fin. Pero cuando tú quieres profundizar en esto, te encuentras con cada brillante tipo que escribe y habla en el Internet. En el YouTube hay un montón de personas, pero repiten posiciones de los que piensan más y normalmente son los que escriben libros. Luego en Internet tenemos los que divulgan lo que esos escribieron y te cuentan la posición, discuten. Por poner un caso, ¿no? De una vana discusión, porque va a cambiar tu fe. Si tú eres el pueblo de Dios, el pueblo de Israel ya no lo es, ¿qué te importa? O sea, de verdad, cambia tu fe en algo, cambia tu vida en algo. Para mí, no sé, me parece vana palabrería. Disculpando el concepto, pero igual, con todo el respeto, por eso de la corredención, al final se convierte en vana palabrería. Hermanos, ¿la Virgen es la Virgen para nosotros? Absolutamente sí. ¿Es la Madre de Cristo? Sí.
¿Es la madre de Dios? Sí. ¿Es nuestra madre? Sí. ¿Y nos vamos a arañar en vana palabrería? Si es corredentora o colaboradora o colaboradora del proceso de Jesús en la redención. No, que el nombre de aquí, que el nombre de allá. Y hasta se puede producir un cisma, una separación. Y digo, ¿valió la pena? ¿Cambió algo la imagen de María? ¿Cambió algo lo que María significa para ti, para mí? Es una discusión de otros. Como decían en el Perú del siglo XIX, ¿no? Les cuento una anécdota que seguramente algunos conocen, pero para mí es interesantísimo. Siglo XIX del Perú, guerra con Chile. Estamos en la escena, el escenario es la guerra con Chile, y los Andes del Perú, el general Cáceres, reclutando soldados en los Andes, se va de comunidad campesina en comunidad campesina para reclutar soldados que voluntariamente se sumen al ejército peruano para pelear contra los chilenos. Y cuenta la historia que un cacique de una de esas comunidades recibe al general Cáceres y le dice, disculpe, general, pero a nosotros no nos interesa la lucha del general Pirú con el general Chini. Miren, o sea, el campesino peruano no tenía concepto de nación peruana. Esa pelea entre el general Pirú y el general Chili a nosotros no nos interesa. Van a palabrería para ellos, ¿no? Su vida iba a cambiar en algo, Pirú, Chili. ¿Qué es eso, no? En Uchurajay, ya viniendo mucho más a nosotros, ¿qué concepto había de Perú en esa época, en ese tiempo, cuando mueren los periodistas, esas víctimas, en el terrible acontecimiento de Uchurajay, en fin? Concepto de nación peruana no existía, ¿no? No existía. Entonces, para ese pueblo, que son peruanos también, pero sobre los cuales el Estado no ha hecho ningún trabajo, ¿qué somos, no? ¿Qué proponemos? Ahora vienen elecciones el próximo año. 40 y tantos candidatos. Van a palabrería. Van a ofrecer hasta las mentiras que se les ocurren. Porque el más procapitalista se va a presentar hasta de socialista. El socialista se va a presentar de pro empresa. O sea, todos mienten, todos ofrecen para ganar. Y el que escucha se harta, ¿no? Como nos vamos a hartar nosotros, vamos a estar saturados, nadie va a querer prender su televisor. Viendo tanta propaganda política, mentira sobre mentira. Van a palabrería. Entonces, eso que se da en todos los órdenes, pero también se da en nuestra fe. Y les ponía el ejemplo de el pueblo de Dios. ¿Es Israel o somos los cristianos? O los dos. O los cristianos reemplazamos al pueblo de Israel como pueblo de Dios. ¿María corredentora o no corredentora? Como la llamemos, ¿cambia algo nuestra fe? ¿Cambia algo nuestro aprecio por la maravillosa mujer que es María, nuestra madre? ¿Cambia algo? No cambia nada. No sé, son mis ideas, no tienen que estar de acuerdo, hermanos. Luisa, te doy la palabra, a ver si alguien quisiera comentar. No, no veo ninguna manito. Ahora sí, Graciano, activa tu micro, por favor. Gracias. Una consulta, Manuel Pablo, en relación a los hermanos separados, ya que has mencionado, ¿no? Nosotros como católicos debemos hacer algo para aclararles las ideas o invitarlos a que se conviertan. Debemos hacer algo como católicos, tenemos alguna obligación. Por ejemplo, si Cristo envió a los apóstoles a predicar, no les dijo, oye, y a los que no quieran aceptar, traten de convencerlos. Eso no les dijo Cristo, ¿no? Les dijo, prediquen. Y bueno, ya queda en el que escucha si acepta o no lo que le enseñan. En este caso de los hermanos separados, ¿tenemos nosotros alguna obligación como católicos? Porque siempre escuché alguna vez
justamente al padre Toro que tú mencionaste, que si uno ve un alma que se va a condenar, debemos hacer algo por evitar su condena. Si es posible hacer algo, tenemos a la mano hacer algo, decirle algo, ¿lo debemos hacer? ¿Tú qué nos aconsejarías? Gracias. Gracias, Graciano. Mira, el punto que plantea Graciano es recontra importante, ¿no? Pero yo diría, ten cuidado, en general, para todos. Tengan cuidado, porque si tú piensas que puedes acercarte a un evangélico, a un protestante, para aclararlo, vas a terminar aclarado tú, porque sabe más que nosotros, en general, con excepciones, en general, tú agarras a un evangélico y a un católico, en general, y el evangélico te va a dar 7 vueltas y media todavía, con yapa. Saben mucho más, conocen mucho más la Biblia. Entonces, si tú le dices así sin preparación, hermano, quiero yo ayudarte a entender la Biblia, él te va a dar 80 vueltas. Y de repente te hace evangélico a ti. Esa es una, ¿no? Por otro lado, o sea, yo aconsejaría que prepararnos nosotros. O sea, Graciano decía muy bien, ¿qué aconsejaría? Yo digo, preparémonos, fortalezcamos nuestra fe, tengamos clarísimas las cosas nosotros. No tomemos la cruzada de decir vamos a arreglar la mente a los protestantes. Y por otro lado, pensar que el protestante está condenado. Si el protestante sigue a Jesús igualito, ¿por qué va a ser condenado un protestante porque no sigue el rito de la Iglesia Católica, porque no sigue al Papa? No, no, no hay, de verdad, en el fondo no hay mucha diferencia. Y un buen evangélico y un buen protestante es un hermano nuestro, es un hermano, no es un confundido. Hay personas que sí son bien apasionadas y dan pena, ¿no? Pero la mayoría de los sensatos y estudiosos es gente con la que te puedes entender perfectamente. Incluso no te darías cuenta que son protestantes si es que no estás en una misa juntos de repente, ¿no? O sacas tu rosario y vamos a rezar el rosario y te dice, disculpe hermano, yo no rezo el rosario. ¿Por qué? Ah, es protestante, ¿no? Pero después no te das cuenta cómo actúa, cómo vive a Jesús, cuando habla de Jesús, cuando lo menciona en la Biblia. Les digo, no se nota, no se nota. Entonces, decir que voy a ayudar a hermanos que están confundidos y perdidos, esa es una tarea nuestra. Pero pensar de antemano que el protestante está confundido y perdido, me parece que es un poquito peligroso, me parece. Muchas veces están más claros que la mayoría de nosotros. Cuchi, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias. Estaba escuchando y diría, Graciano, con todas esas ganas que deseas de hacer cosas, de salvar, realmente es excelente. Pero mira que hay tantos católicos tibios o muchos que no conocen nada de la fe. El campo es amplio. Y te diría algo más, a mí me impactó el testimonio de una mujer muy preparada, protestante, se está ya preparándose para su bautizo dentro de la Iglesia Católica. Y ella dice, ¿no? Iba a su iglesia, era de las primeras, le encantaba estar ahí, la música, todo. Y iba un pastor muy famoso, muy conocido, pero a lo que se dedicaba era atacar a los católicos. Regresaba a otra de las, no sé cómo le llaman, reuniones que tiene, y se burlaba, se reía, y toda la gente que estaba ahí se burlaba y se reía de todo lo que hablaba mal de los católicos. Hasta que llegó un momento en que ella dijo, basta, me harté. Lo único que hace él es hablar mal de los católicos.
¿quiénes son los católicos? Porque toda su familia es protestante. Y más bien a ella le llamó la atención y empezó a indagar, a buscar, a estudiar, a leer, y se dio cuenta de muchas cosas. Descubrió que su Biblia no estaba completa como la tenemos nosotros los católicos, y empezó así su búsqueda y a preguntar y a indagar, y en su corazón empezó a sentir algo mucho más fuerte, diferente, distinto. Dije, esta es mi verdad, esta es mi fe, y por este camino voy. Y le han dicho, bueno, por supuesto que de todo, insultada y bueno, pero ella perseverando y preparándose con mucho entusiasmo para recibir su bautismo. O sea, dentro de los mismos protestantes también se hartan de escuchar lo mismo una y otra vez, el continuo ataque y burlas hacia los católicos y la Iglesia Católica. Pero el campo es amplio, Graciano. El campo es demasiado amplio y hay mucho por hacer realmente. Y como bien se nos ha dicho, la vana palabrería no vale la pena porque realmente muy difícil. Solo un protestante se puede dar cuenta de su horror con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Cuchi. Y efectivamente, incluso las estadísticas nos demuestran que actualmente se está dando una creciente conversión de protestantes a católicos. Se van cambiando para el lado de acá. Antes era que de católicos se pasaban a protestante, ahora está siendo la tendencia contraria. De protestantes pasan a católico. El caso que dice Cuchi es uno de los que suman en este. Pero miren, lo que nos diferencia del católico es poquito al lado de lo que nos une. Empezando por lo principal, protestante y católico somos cristianos, seguimos a Jesús, tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo que nos une es enorme, lo que nos separa es poquito. Yo dedicaría mi vida a convertir protestantes o a tanto descarriado que es la gran mayoría, agua tibia que no les interesa, que dicen que son agnósticos, que no tienen ganas de pensar, que Dios no les interesa para nada, que no juega nada en su vida, que la vida es esta y el mundo se acaba aquí. Y eso los tenemos cerquita. Entonces, ¿a qué le dedico mi esfuerzo? ¿A aclarar a los protestantes o a jalar a la gente que está perdida? El protestante tiene a Jesús como nosotros, pero la mayoría están perdidos en el espacio, realmente perdidos. Augusto, ¿podrías activar tu micro? Eh, sí, en cuestión del protestantismo, yo diría que, claro, como dijo Manuel Pablo, debemos prepararnos, ¿no? Primero. Antes de salir mar adentro, hay que saber nadar, que si no, te ahogas. Entonces tienes que prepararte bien y después, ya si quieres salir, primero no discutir, sino, digamos, a hablar de Dios, ¿no? Yo diría hablar de Dios con todas las personas. Ahora, si sabes que hay alguien, algún protestante, también le hablas de Dios, de la fe, de tu fe, ¿no? Ahora, si no te discute, bien, bien por él. Y si te discute y dentro de la discusión de lo que te dice algo que es incorrecto, bueno, le puedes explicar, ¿no? Ahí sí ya pasas a explicarle por qué está, dónde está el error de su posición, ¿no? Y, pero digamos que los protestantes no es que estén condenados per se, no, sino que tienen, yo diría, una fe incompleta, ¿no? No tienen la plenitud de la fe. Pero, sin embargo, Dios juzga a cada persona de acuerdo a lo que ha recibido, ¿no? Muchos de ellos recibieron eso y ya los juzgará Dios según lo que han recibido, ¿no? Y si algunos son llamados, porque la fe, la plenitud de la fe también es un don. Si algunos son llamados a venir a la iglesia y si tú los has ayudado en algo, por lo que has dicho, pero sobre todo por cómo te has comportado, entonces, gloria a Dios, ¿no? Gracias a Dios que puede venir a la fe plena.
Y si no es así, a Dios lo juzgará, ¿no? Tú haces lo que puedes y no tienes que estar discutiendo, ¿no? Pero sí es bueno dar testimonio, sea con protestantes, con agnósticos o con los mismos católicos, de la fe, ¿no? Hablar de Dios siempre es bueno, ¿sí? No, eso de guardarse, Jesús nos envió a predicar el Evangelio, ¿no? No a quedarnos con el Evangelio para nosotros mismos. Ujú. Manuel Pablo, si me permites que te cuente Claro. un comentario, yo estudié en un colegio metodista y después, bueno, con mis amigos de colegio siempre buscamos en qué nos unía. O sea, rezábamos el Padre Nuestro y nunca, nunca, en el colegio jamás nos dijeron a los que sabía que éramos cristianos católicos que cambiáramos. Al contrario. Y jamás con la gente del colegio he tenido discusiones. Es más, yo les conté que habían sacerdotes que habían salido exalumnos, iban al culto, culto se llama cuando es la reunión que hacen como nuestra misa, iban a predicar. O sea, había una amplitud enorme, pero cuando me tocó irme, cuando mi hermana dejó de ser católica y solo se quedó con cristiana, lamentablemente, sí me tocó un grupo de personas que, entre ellos había gente que había sido católica. Y esa gente sí era difícil, era una persona recalcitrante, con odio a la iglesia. Y para mí esa fue la diferencia, los que desde que nacieron evangélicos son una cosa, son personas que son, con las cuales puedes dialogar, conversar, pero los que se convierten y dejan por alguna razón el catolicismo, esa gente sí es bien complicada y con ellos sí no puedes hablar, ellos discuten. Claro, Luisa, como tú dices, hay un resentimiento en cada caso, habría que identificar por qué, ¿no? Hay un resentimiento con la iglesia, pero ya linda con lo psicológico, un rechazo a la iglesia. Y sería cuestión de conocer la historia de cada uno. Y, oye, cuéntame, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Un cura abusador? ¿Una... ¿Qué circunstancia viviste que te hizo salir corriendo de la iglesia odiándola así, ¿no? Pero, pero sí, es así como dices. Mira, lo más importante, y yo me apoyo en lo que ustedes han comentado, lo más importante es fortalecernos nosotros primero. Trabajemos primero en fortalecer nuestra fe. Me encantó el ejemplo de Augusto. Si vas a salir a nadar al mar abierto, practica bien, ¿no? Imagínate que en un momento estás en alta mar y no sabes nadar bien, te metes una ahogada y no la cuentas más. Entonces, antes de salir a luchar contra los dragones, vamos al gimnasio, hacemos pesas, damos vueltas a la manzana, saltamos soga, abdominales bien fuertes. Luego empiezas a hacer tus primeras peleas y luego eres un padre toro, ¿no? Un luchador contra los protestantes, pero que a mí no me gusta, les digo. Yo no lo haría, nunca lo he hecho. En mi propia familia tengo familiares que son protestantes. La mayoría son católicos, pero alguno que otro protestante hay. Y no discuto, me llevo súper bien. Me llevo mejor con ellos que con los que no creen en nada, porque compartimos a Jesús. Miren, ¿cuánto significa que entre dos seres humanos compartan la misma fe en Jesús contra uno que no tiene fe en nada? ¿Con quién estás más cerca? Y parece mentira. Como somos necios, estamos más cerca del que no cree en nada, porque el protestante es mi enemigo. Es que somos difíciles. Nosotros mismos pensemos. Ahora, cuidado, cuando decimos protestantes, tener claro el concepto. Como ya hemos hablado más de una vez, el testigo de Jehová no es protestante. El mormón no es protestante. ¿Por qué? Porque no son cristianos. El protestante es un cristiano con diferencias, pero el otro no es cristiano. Ni el testigo de Jehová es cristiano, ni el mormón es cristiano. Podríamos dudar de los adventistas del séptimo día también, pero los demás cristianos compartimos la Biblia, compartimos a Jesús. El problema debiera ser para nosotros
la gran mancha de los que no creen en nada, porque no les interesa, porque me llega, porque me aburre, porque tengo otras cosas que hacer, porque estoy escuchando música, me voy a tomar una cerveza. Oye, hablemos de Dios, no me importa. Tú y tus cucufaterías, tú y tus guachaferías, anda tú y pierde, pierde tu tiempo, ¿no? Ese es para mí la gente que más me preocupa. Y no una buena persona que por diferentes circunstancias es evangélico, es protestante, cree en Jesús como nosotros y más. Digo, y más digo en general, no por los que estamos en este grupo, ¿no? Pero en general el católico es muy agua tibia. En cambio, el evangélico es mucho más comprometido. Leen la Biblia, la estudian todos los días. Su culto, como decías, Luisa, no es 3/4 de hora el domingo. Son horas largas, toda la mañana. Y tienen la escuela dominical, la escuela dominical, y tienen trabajos en la parroquia o en su comunidad, y cultos y canciones, alabanzas. Son bien activos. Pero en fin, ¿no? Son cosas que compartimos, pero al final cada uno va tomando su propia posición. Mira, tenemos acá, hemos llegado hasta el final de la primera carta y tenemos inmediatamente la segunda, pero ya la dejamos para la próxima semana porque ya pasaron las 9:30, ¿no? Tenemos, les comento lo que viene inmediatamente. Tenemos la segunda carta de Pablo a Timoteo, que es corta, y tenemos la carta de Pablo a Tito, que es muy linda también. Y con eso vamos a haber leído todas las cartas de Pablo, menos una, que la hemos dejado para el final, que es la carta a los romanos. Esa carta es la más importante, la más difícil, la más densa, y por eso la he dejado al final. En la Biblia, en el orden de las cartas de Pablo está la primera. Y nosotros la primera la hemos dejado al último, porque es la más acabada, la más completa, la más difícil. Entonces, con todo el ejercicio que hemos hecho, hermanos, leyendo las cartas de Pablo, nos falta la segunda, Timoteo y Tito. Con esa preparación, vamos a la carta a los romanos y nos dan título de maestría en Pablo. Vamos a ser máster en Pablo, de verdad. Porque les digo, no hay muchos católicos, de verdad, contaditos, que hayan leído todas las cartas de Pablo. Contaditos, incluidos ustedes, pero no estudiamos, pues. Es un problema de los católicos, nuestro desapego, nuestro desinterés, la falta de valoración a la Biblia. Y Pablo es tan importante y no lo conocemos. Algunos dicen, sí, lo conozco porque el domingo escucho, aunque me entra por el oído derecho y la mitad me sale por el izquierdo, pero leemos las cartas de Pablo casi todos los domingos, no me queda ni la mitad. Se leen segmentos, perícopas determinadas, pero en estas reuniones nuestras estamos leyendo todo Pablo. De verdad que debemos ser máster, pues ya que me hablen de Pablo y yo mismo soy. Y si hacen el ejercicio de mirar y remirar lo que hemos estado viendo, yo les digo un reto. Vayan a misa el domingo y traten de no escuchar cuando dicen que van a leer tal carta. Y concéntrense en el momento que el lector o la lectora lee el fragmento. Identifiquen. A ver, ¿esto en qué carta debe estar? ¿Esto es Corintios? ¿Esto es Efesios? ¿Esto es Tesalonicenses? ¿Esto es Gálatas? A ese nivel podríamos llegar. O sea, reconocer por el texto de qué carta es. ¿Por qué? Por la materia que trata. Y por ahí, si es más general, va a ser Romanos. Porque cuando leamos Romanos nos vamos a dar cuenta, ¿no? Su mirada es mucho más amplia. Es como un pequeño evangelio. Hasta ahora Pablo ha estado atendiendo determinados puntos
Luego va a ampliar su espectro. Es muy linda, pero muy difícil también. Sobre todo los primeros capítulos de la Carta a los Romanos, que es la primera teología cristiana. En ese sentido, Pablo es un teólogo. Pablo va a hacer teología en la Carta a los Romanos, en los primeros capítulos. Pero bueno, eso es lo que viene, ¿no? Hoy día quedaríamos aquí. Si alguien tuviera un comentario final, o hacemos la oración.